Él creía que el dinero compraba el respeto, que podía pisotear a quien limpiaba el suelo, como si las personas fueran polvo. Se reía a carcajadas, rodeado de aduladores, mientras ella solo bajaba la mirada. Pero lo que él no sabía es que hay silencios que trabajan en silencio, y cuando el tiempo le devuelve la dignidad a alguien, no necesita venganza, solo necesita presencia. Ella no gritó, no lo señaló, simplemente llegó como una dama y silenció una sala entera con un simple «buenas noches». La sede del Grupo Vega era menos una oficina y más un templo moderno, erigido en honor a la vanidad. Vidrios espejados, mármol importado, una recepción que recordaba al lobby de un hotel de 5 estrellas. Adentro, todo brillaba, excepto los ojos de quien limpiaba ese lugar cada día antes de que saliera el sol. Elena Rojas llegaba siempre antes de las 6. La ciudad aún bostezaba, pero ella ya frotaba el piso con una delicadeza casi ritual. Era de baja estatura, delgada, de postura firme y andar sigiloso. Llevaba su uniforme como si fuera un escudo. No lo portaba con orgullo, sino con dignidad. Nadie la saludaba. Algunos desviaban la mirada como si su presencia fuera demasiado incómoda para existir a plena luz. Otros simplemente fingían que era invisible. Y eso incluía al propio Ricardo Vega, dueño de la empresa, empresario galardonado, un rostro frecuente en las portadas de revistas de negocios. Era alto, bronceado, de mirada afilada. Hablaba en voz baja, pero siempre con una punzada de desprecio en el tono. Esa mañana, mientras cruzaba el pasillo de cristal, vio a Elena de rodillas, limpiando una mancha en el piso. Se detuvo. La miró por 2 segundos. Luego, una sonrisa torcida se dibujó en sus labios y siguió de largo sin decir nada. Pero su secretaria, Valeria, se dio cuenta y le susurró algo que provocó una risa discreta en ambos. Elena no reaccionó. Terminó de limpiar, se levantó con calma y desapareció hacia otra ala del edificio. Era solo otro día en el que nadie veía nada, pero todo quedaba registrado. Elena Rojas no hablaba mucho, pero lo escuchaba todo. Sabía el nombre de cada empleado, quién llegaba tarde, quién pasaba el día fingiendo que trabajaba. Sabía quién le sonreía solo al jefe y quiénes intercambiaban miradas en los pasillos. Sabía incluso que Valeria, la secretaria personal de Ricardo, no veía la hora de ascender en la vida, aunque para ello tuviera que pisar a quien limpiaba el suelo. Pero Elena no se involucraba, cumplía con su jornada, hacía brillar cada rincón, y al final del día volvía a casa en un barrio olvidado en la periferia, a donde el lujo no llegaba, y el tiempo transcurría más lento. Ricardo, por su parte, era el tipo de hombre que trataba bien solo a quien podía devolverle el favor. Para el resto, un saludo era ya un privilegio. Creía que la amabilidad era un desperdicio y que el estatus se mantenía con distancia. Un fin de tarde, entró en la sala de juntas y encontró a Elena terminando de organizar las sillas. Se paró en la puerta, se cruzó de brazos y dijo, sin alzar la voz: «Algo no está bien aquí. Este ambiente está perdiendo categoría». Elena lo miró, tratando de entender. Esta sala tiene una vista de $1 millón, pero si lo primero que ve alguien es a una empleada de limpieza de rodillas, pierde todo el impacto, ¿no crees? Valeria, que venía justo detrás, se rió sin disimulo. Elena apenas inclinó la cabeza ligeramente y salió de la sala sin decir una palabra. Sin prisa, sin rabia. Pero en ese instante dejó de ser invisible. Y de eso Ricardo no se percató. A la semana siguiente, el Grupo Vega organizó un cóctel corporativo para inversionistas extranjeros. Todo impecable. Alfombra roja en el vestíbulo, meseros perfectamente alineados, música de fondo seleccionada con esmero. Ricardo quería impresionar, como siempre, y para eso cada detalle contaba.
A Elena le habían asignado la tarea de mantener limpios los baños durante el evento. No era lo ideal, pero alguien tenía que hacerlo. Vestía el mismo uniforme sencillo, el cabello recogido, el rostro limpio. Mientras los invitados brindaban con champán francés, ella limpiaba discretamente un lavamanos manchado de un lápiz labial costoso. Fue en ese momento que Ricardo entró, riendo a carcajadas, rodeado por 3 inversionistas y Valeria. La vio agachada, con las manos húmedas y el rostro levemente sudado. Se detuvo en la puerta y, como si fuera parte del espectáculo, dijo en voz alta: «¿Ves? Lo bueno de estas fiestas es que uno se encuentra de todo. Hasta los que deberían entrar por la puerta de servicio aparecen en medio del salón». Los hombres rieron. Valeria se llevó la mano a la boca, fingiendo sorpresa. Elena se detuvo por 2 segundos. Después, simplemente tomó su paño, lo escurrió con calma y siguió limpiando como si no hubiera escuchado nada. Pero escuchó. Su silencio gritó por un pasante que iba pasando, por una empleada que fingió no ver, por un guardia de seguridad que desvió la mirada, avergonzado. Ricardo ya estaba contando otro chiste, recibiendo halagos como siempre. Pero esa noche, incluso entre tanto brillo, algo comenzó a perder su valor, y ella comenzó a recuperar el suyo. 2 días después del cóctel, Elena fue citada a la oficina de recursos humanos. La coordinadora, sin mirarla mucho a los ojos, le habló con una voz neutra, casi ensayada. «Elena, la dirección ha decidido terminar tu contrato. La justificación es reestructuración de personal y ajuste de perfiles. Te garantizaremos todos tus derechos, por supuesto». Elena solo asintió. Preguntó si debía firmar algo. Firmó. Dio las gracias. No hubo despedida, ni una explicación clara. Pero en los pasillos, el rumor era otro. «Ricardo ya no la quiere circulando por aquí». La frase volaba entre los empleados como si fuera normal, como si borrar a alguien fuera parte del juego corporativo. A la salida, pasó con su bolsa de tela, con el uniforme doblado adentro. Nadie le dijo nada, ni un gesto de adiós. En la parada del autobús, el cielo empezaba a cambiar de color. Las nubes anaranjadas se mezclaban con el gris de la ciudad. Elena subió al colectivo casi vacío y se sentó junto a la ventana. Afuera, los edificios se iban haciendo más pequeños. Su rostro estaba sereno, pero su mirada firme. Al llegar a casa, un pequeño apartamento con olor a café de antaño, miró la pared donde había una foto de su madre, doña Carmen, una mujer fuerte a quien Elena cuidó hasta su último aliento. Fue por ella que había abandonado la universidad. Fue por ella que siempre trabajó en silencio. Esa noche no hubo llanto, solo silencio. Un silencio que ya conocía muy bien, pero algo había cambiado. Por primera vez en años, Elena sacó una caja del fondo del closet. Adentro había libros de administración, apuntes viejos de la universidad, certificados guardados con cariño. Pasó la mano sobre ellos. Respiró hondo. La humillación dolía, sí. Pero ella ya había enfrentado pérdidas mayores, y esta no sería el final. ¿Alguna vez te han tratado como si no pertenecieras a un lugar solo por ser demasiado sencillo? ¿Has tenido que tragarte el dolor en silencio mientras otros se reían de ti? Si esto también te ha pasado a ti, deja un sí en los comentarios. Es solo para saber que sentiste esta escena. El tiempo no pide permiso para pasar. Cuando Elena se dio cuenta, ya habían pasado 4 meses desde aquella última humillación. Pero no se quedó quieta. Con lo poco que tenía ahorrado y la ausencia silenciosa de su madre, que ahora descansaba en paz, Elena se mudó al interior, a una ciudad más pequeña, pero llena de posibilidades. Allí, nadie sabía quién era ella, y eso era una bendición. Consiguió un empleo en una pequeña empresa de logística como auxiliar administrativa. Era un entorno industrial, pilas de papel y computadoras viejas.
pero también era una oportunidad, y Elena siempre supo extraer lo que el mundo le ofrecía. Por las noches estudiaba, retomó materias, concluyó la carrera que había dejado en pausa por más de una década. Los libros volvieron a ocupar el espacio de la tristeza. El tiempo que antes era silencio se convirtió en planificación. No le contaba nada a nadie, ni sobre la humillación, ni sobre su pasado. Solo avanzaba, paso a paso, como una planta que crece en la oscuridad. Fue en un curso de especialización gratuito, en línea, donde conoció a Daniel Soto, un empresario de gran trayectoria, pero profundamente humano, que quedó impresionado con la claridad de los textos de Elena en los foros del curso. Le envió un mensaje. Le preguntó sobre su formación, sobre su visión de los negocios. ¿Trabajas en el área de gestión? Ella dudó, y luego respondió la verdad. A Daniel no le importó. Todo lo contrario. 2 meses después, la invitó a una consultoría experimental para un nuevo proyecto suyo. Y cuando ella entregó un plan completo de reestructuración de procesos, con excelencia y discreción, él no tuvo dudas. Te quiero en el equipo ejecutivo del proyecto de la capital. ¿Aceptas? Elena aceptó, pero impuso una condición. Solo quiero que se me valore por mi trabajo. No quiero aduladores ni gente que me trate diferente. Daniel sonrió. Es precisamente por eso que te quiero allí. Y fue así, sin hacer ruido, que Elena regresó a la ciudad que la había borrado. Pero esta vez era ella quien tenía las llaves. La nueva sede de la empresa de Daniel Soto, Horizonte Global, estaba en el mismo distrito financiero donde el Grupo Vega aún operaba. Edificios espejados, autos de lujo, cafés silenciosos. Era el corazón económico de la ciudad, el mismo lugar donde un día Elena había sido borrada sin derecho a réplica. Aquella mañana habría un evento de presentación entre empresas asociadas. Ricardo Vega estaría presente como invitado especial. No sabía, sin embargo, que la nueva directora de operaciones de Horizonte Global era justamente Elena Rojas. Llegó puntualmente. Vestía un traje sastre discreto, elegante, el cabello recogido con firmeza pero sin rigidez. Había calma en su andar y seguridad en su mirada. Y silencio, siempre el silencio. Cuando entró en el salón, Ricardo ya estaba allí, rodeado de rostros conocidos, hablando en voz alta como de costumbre. Fue Valeria quien la vio primero, ahora como coordinadora de eventos, desde el otro lado del salón. Su rostro se congeló por un par de segundos. Ricardo se giró, curioso, y vio a Elena. Tardó 3 segundos en reconocerla. La sonrisa se le congeló en la comisura de los labios. Su mirada intentó disimularlo, pero era demasiado tarde. Elena simplemente caminó hacia el grupo, saludó educadamente a los presentes y al extenderle la mano, dijo: «Señor Vega, buenos días». Él sostuvo su mano un instante más de lo debido, intentando mostrar control, pero sus ojos no mentían. «Elena, ¿cuánto tiempo? ¿Te ves?» «Bien, lo estoy, gracias». «¿Empezamos?» Y se giró hacia su equipo, conduciendo al grupo con seguridad, sin provocación, sin revancha. Pero había algo en su postura que ningún premio, ningún auto, ninguna cuenta bancaria podría igualar. Ricardo se quedó inmóvil por un momento, viéndola alejarse. Por primera vez no supo dónde poner las manos, y por primera vez fue él quien se sintió invisible. El evento continuó, formal, lleno de términos técnicos, proyecciones de crecimiento y apretones de manos ensayados. Pero el cierre quedó a cargo de ella. Daniel insistió en que Elena diera el discurso final. Subió al pequeño escenario sin pomposidad. Tomó el micrófono con ambas manos, como quien sostiene una antigua verdad. Cuando alguien entra a un lugar y es tratado con respeto, florece. Pero cuando es tratado como si fuera invisible, aprende a crecer en la oscuridad, y a veces es allí donde las raíces se hacen más fuertes. La sala quedó en silencio.
El éxito no es lo contrario a la sencillez. Lo contrario al éxito es la arrogancia. Y la arrogancia siempre paga el precio. Miró discretamente a Ricardo, sin fijar la vista por mucho tiempo, y entonces concluyó: gracias por su presencia. Que aprendamos a reconocer el valor, incluso cuando todavía no viste traje y corbata. Aplausos. Algunos tardaron en empezar, otros miraron hacia los lados, desconcertados. Ricardo mantuvo el semblante en alto, pero su mirada estaba perdida. Elena bajó del escenario con la misma serenidad con la que subió. No sonrió, no provocó. Simplemente caminó hasta el fondo de la sala y se sentó como si hubiera dicho algo obvio, pero que nadie antes había tenido el valor de decir. En ese instante, ya no había duda. No necesitaba vengarse. Ya había ganado. A veces, la vida no nos da armas, nos da silencio. Y es con ese silencio que aprendemos a observar, a escuchar y a crecer por dentro. Elena no enfrentó a Ricardo con gritos ni con odio. No quiso demostrar nada, solo quiso existir con dignidad. Y eso, para quien siempre se creyó el dueño del mundo, fue la mayor de las afrentas. Porque existe una fuerza que no se compra, no se viste, no se exhibe. Es la fuerza de quien atraviesa la humillación sin perder su propia esencia, de quien se reconstruye a sí mismo, sin hacer ruido. Ricardo tenía lujo, influencia, un escenario, pero Elena tenía algo que él nunca entendió: raíces. Y al final, son siempre las raíces las que sostienen al árbol cuando cambia el viento. No se trata de vengarse, se trata de seguir adelante tan íntegro que tu propia presencia se convierte en un espejo, y quien un día intentó hacerte pequeño, ya no es capaz de sostenerte la mirada. Y cuando eso sucede, el juego no se da vuelta, simplemente se termina. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja tu like. Así es como entendemos que vale la pena seguir contando historias que importan. Cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. En serio, los leo todos y me aseguro de responder a quienes se toman ese tiempito para escribir. Y si crees en el poder de las historias que nos hacen sentir y pensar, suscríbete al canal. Cada suscripción es el combustible que mantiene todo esto en pie. No te vayas todavía. Elige una de las historias que aparecen en la pantalla y quédate con nosotros.